Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Espero que estés muy bien comenzando este día miércoles. Estamos a 6 de abril ya, ¿qué tal? Se nos va el tiempo de volada. Y el día de hoy, la verdad es que estoy bien contenta, y muy honrada de que Edgar Berti me acompañe. Era un tema que había programado para el mes pasado, pero pues Edgar es un hombre súper trabajador y me era muy importante que estuviera y que estuviera en vivo, porque no es lo mismo tener como una charla que queda grabada a esta conversación que de repente entre tú y yo vamos construyendo. Entonces, te voy a presentar a Edgar. Edgar es psicólogo, se graduó como licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestro en Gobierno y Gestión Local también por la misma institución. Y para graduarse como maestro, hizo la tesis que se llama Masculinidades, Violencia y Políticas Públicas. ¿Qué tal? Actualmente está estudiando el doctorado en la Universidad de Oviedo, en España, y está haciendo una investigación que él está denominando Género, Poder y Sexualidad, de construcción de identidades sexodisidentes. Entonces, pues como podemos ir viendo, es una persona súper involucrada, bien preparada en estos temas de masculinidad y género, y además se ha desempeñado como docente en un taller que es sobre varón, la masculinidad y el género, en la licenciatura también de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es fundador de la Red Mexicana de Masculinidades, asociación civil, entre, bueno, otras cosas que hace, ¿no? Como, este, y bueno, este espacio, este último espacio es un espacio de reflexión para hombres. Fíjate qué importante, Edgar. Yo desde hace tiempo trabajo en círculos de mujeres, en círculos reflexivos para mujeres, y siempre me hacen la misma pregunta, ¿y los hombres? Y les Sí, digo, claro que hay hombres como Edgar que están haciendo su tarea. Bienvenido, Edgar. sí, muchas gracias, Patti, por la invitación a tu espacio. Es un gusto poder compartir contigo y tu auditorio, sobre todo en este tema, pues tan importante que sí nos compete como hombres, reflexionar cuál es nuestro papel a la hora de relacionarnos con las demás personas. Y como bien dices, o sea, estos círculos de mujeres donde bien se plantea también la necesidad de que los hombres también tengamos un espacio de reflexión entre hombres, Ujú, porque pues resulta que esto de ser hombre va más allá de la cuestión biológica, tiene que ver ujú, también con aprendizajes. Y claro. desde estos aprendizajes y desde esta cultura en la que hemos aprendido a ser hombres, pues aprendimos a relacionarnos de maneras que muchas veces resultan violentas. Fíjate que, Edgar, la semana pasada, un poco como dando introducción a la que tú platicabas, hablaba de este caso que sucedió en los Óscares. Desgraciadamente, y de verdad muy lamentablemente, este fin de semana aquí a unas cuantas calles del lugar en el que vivo, hubo el asesinato de un joven. Este, y de verdad, estas noticias, pues cada semana tenemos ejemplos, cada día tenemos ejemplos, y entonces por eso era que una de las razones por las que me era importante platicar contigo era porque creo que también hay que tomar como parte, ¿no? Hay una parte que es de las autoridades, etcétera, pero también una parte, mucha parte que tiene que ver, pues, cómo nos construimos. Dice Rita Segato, me parece que es que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado. ¿Tú qué piensas de esto? Pues sí, de alguna manera, hombres y mujeres hemos sido, pues, reproducido el patriarcado. O sea, no, bueno, puede ser que sí seamos víctimas del patriarcado, pero no nos podemos colocar en ese papel todo el tiempo, ¿no? Porque una vez que somos conscientes de cómo hemos aprendido a ser hombres, creo que nos corresponde hacernos responsables de nuestras violencias. Darnos Ujú, cuenta que sí es cierto, también nosotros nos afecta el patriarcado y nos afecta el machismo, porque como estos ejemplos que estás comentando, por defender la honorabilidad, por defender el ser hombre, cometemos actos violentos contra otros hombres.
O sea, en claro. esto que comentas, también los hombres mueren, o sea, si revisamos la estadística en México de homicidios, vamos a ver que son muchos más los hombres que mueren por esta violencia que las mujeres, pero Ujú, es que aquí el problema es que los hombres, como género, ujú, estamos violentando también a otros hombres. O sea, estas muertes son homicidio por parte de otros hombres. Y es ahí claro. donde pudiésemos entender que el machismo también nos afecta, porque Ujú, también, pues, morimos por defender una supuesta honorabilidad que creemos que nos ha sido impuesta desde la cultura y decimos, ah, pues por defender mi hombría, ujú, peleo, por defender mi hombría, Will Smith se paró a defender a su pareja y que eso se ve como un tema romántico cuando en realidad pues se sigue reproduciendo la violencia. Entonces, a claro. veces, por defender la honorabilidad y la masculinidad, pues cometemos violencia contra otros hombres y también contra las mujeres, por supuesto. Claro. A ver, entonces, bueno, vamos a irnos por partes. En esta cultura que dices que nos va siendo impuesta, en la que vamos creciendo, etcétera, ¿qué significa ser hombre? Pues va más allá de una cuestión biológica. A veces pensamos que ser hombres o mujeres depende solamente del sexo biológico con el que nacimos, pero también esta persona con la que nacimos, bueno, se va construyendo en un contexto social. Ujú, Y estos significados de ser hombre muchas veces están asociados a un concepto que dentro de la teoría de las masculinidades se ha llamado masculinidad hegemónica, que okey. tiene ciertos mandatos para los hombres. Ujú, Dentro de este modelo se espera que los hombres sean, para ser un verdadero hombre, se tiene que ser heterosexual, padre de familia, proveedor, fuerte, invulnerable, que siempre esté dispuesto sexualmente, que no sea una mujer o que se aleje completamente de lo femenino, ujú, incluyendo las emociones, como si las emociones solamente fueran un asunto de las mujeres. Entonces, para ser un verdadero hombre hay que construirse en la negación de lo femenino. Y eso ujú, implica pensar que lo femenino es exclusivo de las mujeres. O que también la ujú. masculinidad es exclusiva de los hombres, cuando en realidad feminidad y masculinidad son construcciones, son categorías de análisis y que por lo tanto las podemos reproducir independientemente del sexo, ¿no? O sea, es como algo, una cuestión de género bueno, sabemos que tiene que ver el género con un aprendizaje social y que eso es independiente del sexo biológico con el que nacimos. Okey. Entonces, pues muchas veces ser hombre se asocia con eso, con ser fuerte, invulnerable, valiente, proveedor, infiel, como que nos aguantamos todo, podemos soportar todo, o sea, como superhéroes o como máquinas y como también rechazando todo lo que tenga que ver con las mujeres y lo femenino. Claro. ¿Y cómo se siente vivir así? ¿Cómo es habitar ese cuerpo con todos estos mandatos, Edgar? Pues esa pregunta creo que es muy interesante porque precisamente me hace pensar en la carga que tenemos los hombres, o sea, en una carga que todos los días tenemos que estar representando este papel de una Ujú, masculinidad invulnerable, fuerte, como una coraza, que todos ujú, los días, digamos, de alguna manera estamos representando a través de diferentes actos, ujú, desde caminar, hablar, trabajar, o sea, nuestro cuerpo está regulado también por estos aprendizajes, porque si somos hombres, no tenemos permitido llorar ujú, socialmente. Y si ujú, lloras, entonces eres considerado menos hombre. No tenemos permitido, incluso desde el cuerpo, ¿no? O sea, no tener demasiados movimientos que te delaten como algo femenino, porque entonces ya puede ser catalogado como menos hombre. La expresión, la forma de vestir, sobre todo el hermetismo emocional. O sea, es mm, esta cuestión de siempre ser herméticos y de creer que si somos herméticos emocionalmente vamos a tener el control sobre las demás personas. Y entonces se ujú, crea un hermetismo que vamos aplicando incluso en nuestras relaciones de pareja, con la idea de que de esa manera
somos nosotros quienes tenemos el control. Pero vivir todo el tiempo de esta manera sí se siente como una carga, se siente como algo pesado, como un deber ser, como una máscara, una coraza, que llega a ser cansado y que en algún momento, pues sí, bueno, en mi caso sí he sentido la necesidad de romper con esto, ¿no? De quitarme esta estructura, esta caja, esta forma de relacionarme con las personas y decir, bueno, también soy vulnerable, también siento tristeza, miedo, vergüenza, inseguridad, o sea, todo eso lo podemos experimentar porque somos personas o seres humanos, pero muchas veces está reprimido, está muy controlado, pues porque lo único que nos permite mostrar como hombres es estar enojado o ser frío, ser distante, ser cortante, ser muy hermético, incluso a veces hablar en monosílabos, ¿no? Si tú a un hombre, bueno, generalmente le preguntamos, ¿cómo estás? Un hombre dice bien o mal, y si lo hacemos con una mujer, pues una mujer nos puede decir muchas situaciones de cómo se siente. O Claro, sea, eso habla de diferencias, ¿no? De género aprendidas socialmente. claro. Ahorita me recordaste un personaje en una serie que se llama Ted Lasso, y hay un futbolista. Ujú. Y ese futbolista, cada que le preguntan algo, nada más gruñe. Ok. Entonces, a veces ni siquiera es el monosílabo, nada más el gruñido, ¿no? Y es un personaje que es muy simpático porque de verdad refleja como esta estructura de la que tú estás hablando. Y como Sí, cualquier estructura, como cualquier coraza, de repente pues hay que moverse un poquito y romperla para empezar a emerger y sentirse uno mismo, ¿no? Es desde ahí, desde donde se lo empiezan a cuestionar y dónde es el espacio donde se lo cuestionan, Edgar, platícanos. Pues sí, yo creo que para cuestionar esta coraza, esta identidad, porque vamos a entender que la masculinidad, bueno, como decíamos, no está inherente a nuestra biología, sino más bien es esta construcción, es una identidad que adoptamos para relacionarnos en la sociedad. Al decir la palabra hombre ya tenemos un concepto, o sea, ya decimos hombre, significa todo esto, y vamos representando esa identidad. Y creo que para cuestionarla es importante darnos cuenta de los costos que tiene esta masculinidad para todas y todos. Mm, Porque, como bien lo has comentado en estos círculos de mujeres, se han dado cuenta que sí, muchas mujeres han vivido situaciones de violencia, pero ¿quiénes son los que generan esas situaciones en la mayoría de los casos? O sea, en la mayoría de ujú, los casos son violencias generadas por hombres. Entonces, esta masculinidad hegemónica, este machismo tiene una consecuencia para las mujeres, porque desde ahí se cometen todas las violencias contra las mujeres, también para otros hombres, porque como decíamos, los hombres pelean en situaciones de poder, de demostración de poder, de defensa de la honorabilidad, y esto nos tiene costos, porque nos cuesta la vida a los hombres, porque también a las mujeres también les cuesta la vida en esta cuestión pues, de la violencia extrema, en el caso de los feminicidios. Y entonces, si nos damos cuenta que esta masculinidad tiene costos para todas y todos y que el patriarcado nos daña también a todas y todos, pues creo que es importante cuestionar esos costos para entonces replantear formas distintas de mm, relacionarnos, de ser hombres, y esto se puede construir en espacios de reflexión. O sea, creo que ujú, sí es necesario que los hombres podamos dialogar con otros hombres para que nos mm, demos cuenta que esto de la carga, de la caja de masculinidad, de esta coraza que estamos representando, no es un asunto personal o individual, sino que es un asunto que le puede estar pasando a muchos hombres, pero que ujú, no, a veces no lo hablamos, no lo decimos porque no encontramos quizá el espacio, el eco de otras voces que también se manifiesten con este malestar de la ujú, masculinidad, porque creo que tiene costos tanto en la vida de otras personas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, creo que es darnos cuenta de cuáles son estas consecuencias y que ujú, realmente con esta masculinidad hegemónica no podemos ser plenos o felices y que si hablamos de esto,
y empezamos a generar círculos de reflexión, hablar con otros hombres, crear espacios, crear grupos, creo que podemos encontrar una forma diferente de relacionarnos, plantear pues un cuestionamiento de nuestra propia identidad. Claro. Te voy a compartir un poco lo que ha sido mi experiencia en los círculos de mujeres, ¿Ok? para que tú me platiques si compartes o si te resuena un poco la experiencia vivida en estos espacios de varones. Uh-huh. Yo había muchas cosas en esta construcción de lo que es ser mujer que me generaban mucha carga emocional, me hacían sentir desgastada, me hacían sentir frustrada, con enojo, triste. Y en esa necesidad es que intuitivamente comencé a agruparme con otras mujeres y a hablar de lo que nos estaba pasando. Uh-huh. Y después me di cuenta de que yo empecé al revés, ¿no? O sea, ya había escuchado de algunos círculos de mujeres, había participado en algunos que eran como un poquito más desde lo espiritual, pero estos espacios como más de reflexión sobre el género se fueron construyendo de manera intuitiva. Y cuando empecé a platicarlo con otras mujeres, ya haz de cuenta que me quitaron una carga pesadísima de encima, ¿no? Sí. Dije, ay, no estoy loca, esto sí se siente bien feo, ¿no? Bien gacho. Sí. Y entonces cuando lo empiezo a platicar con otras mujeres, cuando otras mujeres cuentan sus historias, se empieza a formar esta sensación de empatía, de solidaridad o sororidad, de contención. Este, Inclusive a veces no tenemos soluciones, ¿no? No encontramos soluciones a lo que nos está pasando, pero el solamente hecho de poderlo compartirlo y hablarlo ya nos genera una puerta de esperanza, de luz, como te digo, de acompañamiento, de apoyo. ¿Cómo lo viven los hombres entre ustedes? Eh, pues me parece que sí también tiene que ver con bueno, con la posibilidad de identificarnos con el otro o con la otra persona, de ver que no solamente es un asunto personal, sino que le puede estar pasando a muchos hombres esta cuestión pues de la masculinidad, de enojarse o de incluso ejercer violencias. Y creo que en Ujú. estos círculos, bueno, al menos en los que he participado, se trata más como de responsabilizarnos de nuestros actos violentos, Ok. porque muchas veces no logramos identificarlos. O sea, la Ajá. violencia está tan naturalizada, tan normalizada, que muchos de nuestros actos cotidianos no los consideramos violentos, pero ya que empezamos en un proceso de reflexión, nos damos cuenta que muchos de esos actos tienen la intención de controlar, de someter, de imponer la autoridad, porque el patriarcado nos dice que nosotros tenemos esa autoridad. Entonces Ajá. aquí creo que los círculos sirven más para reconocer estas violencias, para identificarnos, para darnos cuenta que no es un problema individual, sino que es un problema social, un problema cultural, y que a Ujú. través de estos círculos podemos hacernos responsables, Mm. identificar estas prácticas y también entre todos, de alguna manera, analizar como muy detenidamente estos hechos violentos y también plantear soluciones. O Ok. sea, digo, es empezar a aplicar técnicas donde a lo mejor lo que le puede funcionar a uno, pues también el otro puede decir, bueno, también me pasa, se Ajá. identifica y entonces, pues como que ahí es donde empieza a surgir como esta red de apoyo, pero en el sentido de trabajar con nuestras violencias. Muy Porque bien. me parece que ese es el problema central, ¿no? De la masculinidad. Oye, y hablando como de darse cuenta, asumir la responsabilidad y hacer un cambio, ¿se puede llevar a cabo en soledad? Pues lo veo complicado, ¿eh? Lo Ujú. veo complicado que sea como de manera individual. Digo, al menos que estemos trabajando igual procesos como la psicoterapia, a lo mejor en psicoterapia sí podemos hacernos responsables de manera individual, pero si no Ujú. tenemos este acercamiento a la psicoterapia o a un proceso de reeducación en grupo, es muy complicado que solamente por voluntad propia podamos
asumir esta responsabilidad, puesto que a Ok. veces Ujú, no vemos la violencia, o sea, no la vemos porque está muy normalizada. O ujú, pensamos que solamente se trata de golpes cuando en realidad no, o sea, va más allá de eso, va con prácticas de control, con cuestiones de tipo psicológico, de tipo sexual, económico. Entonces ujú, muchas veces se requiere como esta visión de otras personas que nos acompañen en este proceso de construcción, de resignificación, de poder reflexionar sobre esta identidad socialmente construida y creo que ujú, esto se logra de una manera más provechosa cuando estamos en grupos de reflexión, en grupos de reeducación, o ujú. si es de manera personal, tal vez sí, pero tendría que ser en acompañamiento de psicoterapia. Y sobre todo que esta psicoterapia tenga el enfoque o la perspectiva de género, para Claro. que pues sí, para que realmente podamos Ujú. identificar en ese proceso, pues cuáles son los costos que tiene la masculinidad para la vida de otras personas y para nosotros mismos. Claro. Em, una pregunta, déjame nada más pensar cómo planteártela. Este, tú hablas de masculinidades en plural, ¿no? Ujú. Este, ¿por qué no se habla como una masculinidad consciente, responsable, alternativa, si no se le pone el plural? ¿Cuál es por qué hacerlo así? ¿Sí fui clara? Sí, sí, sí. Okey, okey. Mira, es que pues esta teoría de las masculinidades, bueno, un concepto que surge desde lo académico para comprender los significados de ser hombre en la cultura y desde ahí se han producido diferentes conceptos. Uno de Ujú, ellos es el de masculinidad hegemónica, que es como la masculinidad tradicional en la que se piensa que, bueno, los hombres tienen que representar estos papeles más machistas o tradicionales para ser un verdadero hombre y de ahí ujú, también han surgido otros conceptos como masculinidades alternativas al modelo hegemónico, mm, emergentes, o sea, como que están surgiendo otras formas de ser hombre, pero la ujú, realidad es que si revisamos la historia, pues siempre ha habido diferentes formas de ser hombre, solamente que no se habían conceptualizado. Y ujú, también podemos ahora nombrarlas como masculinidades corresponsables e igualitarias desde una perspectiva de derechos humanos. En esta okey, parte de ser corresponsables a la hora de relacionarnos con las mujeres, de tener prácticas de igualdad en la forma de relacionarnos, entonces ahí está otro concepto de masculinidad corresponsable e igualitaria. También en redes se habla de masculinidad tóxica para referirse básicamente al modelo hegemónico. ujú, Entonces creo que a veces surgen estas posibilidades y cuando decimos en plural es porque estamos como simplemente hablando de que hay diferentes formas de ser hombre, distintas eh, posibilidades, pero ujú, también desde otros enfoques teóricos, incluso la masculinidad, le pongas el adjetivo que le pongas, la masculinidad como tal es el problema. O sea, ahí ya okey, estamos hablando de otra postura teórica, pero ahí básicamente tendría que desaparecer la categoría masculinidad. Porque a veces parece que le pongas el nombre que le pongas, siempre se termina relacionando con el poder. O sea, como que al okey, ajá, ajá, sí, o sea, como que los hombres socialmente no queremos perder privilegios y entonces al final seguimos ejerciendo micromachismos, prácticas de control en nuestras relaciones, aunque no sean violencias muy evidentes. Entonces, para algunas cuestiones teóricas, el problema como tal es la masculinidad. Entonces, okey. básicamente eso se tendría que, o sea, plantear ahí, quitar esa categoría, pero bueno, ya Ujú. entraríamos como en otras cuestiones. Sí, es complicado porque además, ya estamos llegando al punto del lenguaje, ¿no? Y la importancia de cómo nos nombramos y qué implica el nombrarnos de ciertas maneras, ¿no? Sí, Este, exactamente. ¿Hay alguna visión en la que todos estos hombres que están haciéndose estos cuestionamientos con respecto al poder, con respecto al privilegio, con respecto a la violencia, alguna visión como futura que sea así como el paraíso, el nirvana al que queremos llegar, lo tienen
visualizado o van caminando y en el camino, y van haciendo camino al andar? Pues yo creo que más bien ha sido como en esta segunda pues, cuestión que estás planteando, como de en el camino se va aprendiendo, porque de alguna manera, pues esto implica entrarle y bueno, tomar desde el feminismo es de donde surge la teoría de las masculinidades, o sea, al final, hoy no nos estuviéramos cuestionando la identidad masculina o qué significa ser hombre, si no hubiese sido Ujú, por las mujeres. O sea, al ujú, final, la masculinidad se está cuestionando a partir del feminismo, de que las mujeres hicieron evidente que la violencia no era natural, que sus derechos humanos estaban siendo violentados, y entonces eso llevó a un cuestionamiento de la masculinidad. Entonces creo ujú, que estos estudios de masculinidad son relativamente recientes, bueno, entre comillas desde los 80s, pero el ujú, feminismo pues es más antaño, ¿no? O sea, el feminismo ya lleva como movimiento social mucho más décadas. Entonces claro. creo que sí se está haciendo camino al andar y creo que una visión personal de hacia dónde queremos llegar, bueno, lo que yo creo es utópicamente una sociedad donde no haya etiquetas, una sociedad donde ya no existan los géneros, donde ya no tengamos que nombrarnos a partir de la diferencia o en esta idea de ser hombre, mujer, masculino, femenino, gay, hetero, o sea, una infinidad de categorías que hemos creado y creo que cuando se respeten los derechos humanos de todas las personas, no habrá Ujú, necesidad de nombrarnos como diferentes. O sea, eso es como ok. la idea utópica que tengo, ¿no? Igual a partir de algunas posiciones teóricas de algunas autoras, pero pues creo que falta mucho todavía para lograr esa igualdad o esa sociedad utópica donde no existan las etiquetas, pero pues creo que pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados y creo que es momento de actuar, de posicionarnos en un cuestionamiento de la propia identidad, en el respeto de los derechos humanos de las mujeres, de las Claro. niñas, de los niños, de otros hombres, o sea, plantear cuál es nuestro papel en todo este movimiento social que día con día están planteando las mujeres, esto que se habla en el 8 de marzo, ¿no? El pacto patriarcal, la complicidad machista, el cómo se siguen vulnerando los derechos humanos de las mujeres, creo que tenemos que pensar ahí cuál es nuestro papel y qué podemos hacer los hombres, qué nos toca, cómo nos podemos responsabilizar y sobre todo trabajar con nosotros mismos, porque las Ujú. mujeres ya tienen su propia lucha, su propio espacio y creo que si queremos sumar a ello es poder mirar hacia nosotros para poder cuestionar esos aprendizajes de la masculinidad hegemónica. Ay, qué hermoso, qué esperanzador, Edgar. De verdad, me da mucha esperanza. Yo ya no sé, de repente creo que no lo voy a poder ver, pero yo esperaría que mi hija y mis hijos lo puedan disfrutar, lo puedan ver. Como tú dices, es muy reciente y pues tenemos que ir en contra pues de cientos de años, ¿no? Miles de Sí, años. Entonces, sí. híjole, pues está bien complicado. Parte de lo que tú vas planteando, algunas cosas me dejan en duda. Uh-huh. Este, esa es cuestión como de otro programa, de Ok. cómo hacer eso cuidando el que no exista en este momento, por ejemplo, algunos borrados de mujeres, ¿no? Este, hay muchas cosas todavía por plantear, pero es esperanzador escuchar que lo estamos pensando. Sí, sí, sí. Este, Oye, em, hay aquí algunos comentarios que me gustaría como retomar para ver, para ir haciendo como conversación. Gracias, Pati y Edgar. Super programa, mucho aprendizaje como mamá de 2 varones. Fíjate que ahorita que escucho mamá de 2 varones, un concepto importante es la crianza y desde luego tradicionalmente eso ha recaído en nosotras las mujeres. Sí, ¿Cómo podemos hacer las mujeres? Digo, hablando yo, ahorita estoy hablando de mujeres porque me toca a mí hacer mi chamba. sí. ¿Cómo le podemos hacer las mujeres para no replicar estos esquemas patriarcales? Bueno, pues buena pregunta. Es que, Ajá, bueno, sí, sí es un papel asignado a las mujeres tradicionalmente, pero creo que también toda la sociedad está educando, todo el tejido social está reproduciendo las mismas lógicas de poder para los hombres, pero creo que si lo planteamos en lo cotidiano o en esta crianza
pues que sea asumido por una mujer, pues creo que simplemente poder decirle al hijo varón, oye, pues hazte responsable de tu espacio, de las labores domésticas, de lo que hay aquí, o sea, no tratar de diferente manera a una mujer y a un hombre, ¿no? O no decir, es que tú eres hombre y tú puedes llegar a la hora que quieres, y tú eres mujer y tú a tal hora, o tú sírvele a tu hermano. O sea, creo que tenemos que visibilizar esas formas, y si estamos tratando de diferente manera a mi hijo que a mi hija, pues creo que desde ahí podríamos empezar a tener un trato más igualitario, desde Claro. asignarles responsabilidades iguales, o sea, como respetar sus gustos, sus decisiones, pero creo que sí es como tener este trato igualitario, y además creo que también es válido de pronto que tuviésemos una comunicación más empática respecto a las emociones o lo que sienten los hombres, ¿no? O sea, no cerrarlo, Claro, sino claro, decirle, oye, pues está bien que llores, o está bien que te des esta oportunidad de decir qué sientes. claro. O sea, creo que esos espacios de diálogo serían muy importantes. Muy importantes, fundamentales. Y desde luego también en estos espacios de poder, como la familia tradicional nos ha dejado a las mujeres solamente la casita como nuestro único espacio de poder, pues de Ujú. repente tampoco queremos que el hombre se suba al barco, ¿no? Sí, Entonces, creo que también un poco en ese sentido, pues yo sé que está complicado, pero pues subirlos al barco y órale, vamos a criar entre dos, ¿no? sí, 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 pues ahí es donde está la cuestión de la corresponsabilidad. O sea, Claro. darnos cuenta que mujeres y hombres tenemos que participar de manera corresponsable en la crianza, en el trabajo doméstico, en la proveeduría económica. O sea, al final, si queremos relaciones igualitarias, pues tendríamos que empezar a hacernos responsables de todos los espacios. Ujú. Y pues esa responsabilidad implica pues asumir las tareas o sea, porque de alguna manera nos toca a todos los que vivimos en un mismo espacio. Claro, Y no, o sea, no es como que hay tareas de mujeres y tareas de hombres, sino más bien a todas las personas que viven en un espacio nos tocan tareas, ¿no? Nos toca asumir esta responsabilidad. perfecto. Pati Lezama es mi mami, así, Ah, ok. saludo a mi mami. Un saludo. Es común en diálogo de mujeres hacer juicio de las actividades del varón. En reuniones de hombres también se juzgan las actitudes femeninas. Eh, Pues a veces puede pasar, ¿no? Que ciertos varones en estos grupos de reflexión empiecen a justificarse y a responsabilizar a las mujeres. Y decir, Ujú, ah, bueno, es que sí, sí me puse celoso, pero porque ella hizo tal cosa. O yo sí cometí violencia, pero porque ella no acató lo que yo le estaba diciendo. Ella no actuó como yo esperaba. Y eso en realidad no sirve en esos grupos, ajá, porque el hecho de empezar a mirar lo que hacen las mujeres o criticarlas a ellas es una forma de no hacernos responsables. claro, O sea, cuando empezamos a decir, es que ella no, o sea, aquí la cuestión no es ella ni lo que ella haga, sino más bien es trabajarse de manera personal. ujú, Entonces, cuando pasa eso en los grupos, siempre hay que, bueno, devolverles la responsabilidad, claro, porque no estaríamos hablando de lo que hacen las mujeres o de criticarlas, sino más bien de identificar nuestras violencias, reconocerlas y responsabilizarnos por ellas. claro. Híjole, esa de la responsabilidad nos cuesta también mucho trabajo a nosotras, ¿eh? Sí, Es más fácil, colocarnos como víctimas. sí. Perla Carrasco, ¿qué tal, Perla? Buen día. ¿Qué piensas sobre el concepto masculino de las mujeres existen para servir al hombre? Pues que ha sido un mandato por mucho tiempo con el que se ha educado a las mujeres, pero que Ujú, en realidad no es algo real, no es algo que deba ser de esa manera, sino que precisamente se ha cuestionado. Y claro que no se trata de establecer relaciones de servicios, ¿no? O sea, ujú, sino más bien creo que se trata de establecer relaciones de colaboración, de empatía, de sumar, de hacernos corresponsables, pero
no de que solamente alguien asuma la posición de autoridad y las mujeres la posición de servir, porque Claro. desde ahí estaríamos hablando de una relación de poder, que es lo que queremos cambiar. Exacto. Ujú. Aquí dice José Juan Gutiérrez, pero tengo ahí un informante que me dice que es un alter ego y es mujer. Ah, ok. A mí me da gusto que ahora las nuevas generaciones se van involucrando más los hombres en la crianza. Me ha tocado ver varios papás, amos de casa y súper involucrados hasta en las tareas escolares, ¿no? Me, Sí, me, me encanta cuando decimos hasta en las tareas escolares porque justamente el nirvana, el paraíso al que queremos llegar es donde ya no exista el hasta, sino sea todo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Es, claro. ajá. Margarita, buenos días, excelente tema. Gracias, Margarita, gracias por estar aquí presente. Wally, hacerse responsable, perfecto, pues nos toca hacernos responsables, Edgar, y te había comentado que pues nuestra reunión es breve, eh, ya estamos sobre nuestro tiempo para finalizar, y por lo tanto quisiera saber si como conclusión tú quisieras compartirnos algún comentario, alguna idea que se te haya quedado como en el tintero y que nos quieras compartir. Pues que es necesario trabajar con hombres, que no vamos a poder lograr la igualdad o esta utopía de tener una sociedad más incluyente, más libre de violencia, si no trabajamos también los hombres. O sea, al final tenemos que ir avanzando como sociedad, las mujeres y los hombres. Y Ujú. que pues me da gusto que existan estos espacios de difusión para dar a conocer que sí se puede, que el cambio es posible, siempre y cuando empecemos a reconocer los costos que tiene la masculinidad para nosotros y para la vida de las mujeres también. Entonces, creo que si empezamos a sumar esfuerzos, a conectar desde la empatía, desde la escucha, desde el acompañamiento, así como lo han hecho las mujeres también entre nosotros, poder cuestionarnos, pues creo que va a ser el camino para que podamos tener una sociedad mejor, ¿no? Y como decías, a lo mejor no la vamos a ver en nuestra generación, pero posiblemente las generaciones que vienen sí van a tener una sociedad diferente, ¿no? Y de eso se trata, de ya quitarnos este lastre del machismo que sí al final pues nos hace daño a todas y todos. Claro, y de ahí la importancia de tocarlo en este espacio que hacemos como mucha conciencia y mucho trabajo en función de la salud y el bienestar emocional y mental, ¿no? Porque pues si nos vamos sintiendo más a gusto en el cuerpo que habitamos, también podemos comunicarnos, relacionarnos, cuidar desde un lugar muchísimo más confortable. Así es, me parece muy bien y muy interesante. Muchas gracias, Edgar, por compartirnos lo que estás haciendo. Y otra pregunta, la pregunta obligada. Si hubiera algún hombre interesado en sumarse a estos espacios, ¿a dónde lo dirigimos? ¿Cómo lo encauzamos para que llegue a estos espacios? Puede buscarnos en Facebook como Red Mexicana de Masculinidades. Le va a Ajá, aparecer ahí una página y ahí nos puede contactar vía Messenger. ajá, Estamos ahí en Facebook, también en Instagram o en Twitter. ajá. Solo tiene que buscarlo así, Red Mexicana de Masculinidades, y pues ya podría acercarse a este espacio y bueno, por ahí, pues sí, ya darle más información de lo que pudiésemos ofrecer. Aquí le estoy anotando en los comentarios, Red Mexicana de Masculinidades, Ajá. para que sepan cómo encontrarte, cómo buscarte y pues este es uno de otros espacios que afortunadamente van surgiendo y que en esta Shinoda Bolen hablaba como de este millonésimo círculo, que es el que va a hacer que la balanza cambie, como si fuera el eje de la Tierra, cambie, ¿no? Y yo en los círculos para mujeres siempre les digo, aventemos la piedrita y que se vayan haciendo olas expansivas hasta que llegue al otro lado, ¿no? Claro. Entonces, pues esa pelotita, esa piedrita es que me puso en contacto contigo, Edgar, y yo te agradezco enormemente que me regales tu tiempo esta mañana, nos regales tu conocimiento esta mañana. Les Sí. agradezco también a todas las que estuvieron aquí presentes y pues nos vemos la siguiente, no nos vemos la siguiente semana porque
me voy a tomar unos días de vacaciones, pero en 15 días, pues nos veremos para platicar sobre el autismo. Muchas gracias, Edgar, de nuevo. Que tengan bonito día todas. Hasta Muchas pronto, todos y gracias. todas. Hasta pronto. Gracias. Chao.